Vamos a hacer ese pacto con el Señor de todo corazón. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Estamos en tu presencia, Señor, dispuestos a hacer el compromiso, el pacto de amor y santidad, fidelidad a ti, Señor. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré
de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Hola hermanos, qué gusto que nos acompañan el día de hoy. Reciban un saludo y un abrazo muy afectuoso desde aquí, desde nuestra amada iglesia de Benecer para todos ustedes. Gracias hermanos porque nos acompañan y llegamos al momento de leer la palabra de Dios. El tema del día de hoy es distraídos, hermanos. Y yo creo que es importante que estemos atentos para no ser distraídos por el enemigo, porque el enemigo nos quiere distraer, nos quiere desviar del propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, es importante que nos enfoquemos, que no nos distraigamos y que sepamos qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios quiere de ti, para que cuando el enemigo nos quiera distraer nos demos cuenta y estemos conscientes de las cosas que debemos de hacer para volver al camino recto, para enfocarnos en nuestro propósito. Y ese es el mensaje del día de hoy. Voy a utilizar dos porciones de la Biblia, hermanos. Y la primera es Proverbios del capítulo 4, del versículo 20 al 27, y dice así la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pasemos ahora a Génesis 3 del 1 al 13 y después nos brincamos hasta el versículo 24. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Pasamos al versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, he leído estas dos porciones de la Biblia
que podríamos pensar que no tienen relación una con otra, pero porque en la primera, en la de Proverbios, veo yo que están las instrucciones que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, las instrucciones que Dios plasmó en la Biblia, en las Escrituras, para que ni tú ni yo nos desviáramos del camino, para que ni tú ni yo nos desviáramos del propósito divino que Él tiene para nuestra vida. Ahí se habla que hay que estar atento con los ojos, con los oídos, con los pies, rodillas fuertes. Y en el segundo pasaje de Génesis, en la desobediencia del hombre, lo mencioné y lo leí porque es el que quiero utilizar para llevar a la práctica el mensaje que quiero dar el día de hoy, que tiene que ver con que no seamos distraídos, no nos distraigamos, hermanos. Estamos viviendo tiempos de la generación más distraída, los tiempos en la que los jóvenes, los niños tienen muchas cosas más que los distraen. Los videojuegos, el internet, los youtubers, todas esas cosas están distrayendo a los jóvenes. Pero no solamente están siendo distraídos los jóvenes, también se están distrayendo los padres. Los padres también estamos distraídos. No estamos cumpliendo con ese primer ministerio que Dios ha dado a nuestra vida, que es nuestra familia. Recordemos que somos sacerdotes de nuestra familia y esa es nuestra primera misión, y de lo que no debemos de desenfocarnos, hermano. Hay hijos actualmente indisciplinados porque hay padres distraídos, debemos de reconocerlo. Nos sorprendemos porque los jóvenes o los delincuentes cada vez son más jóvenes. Vemos niños de 12, 13 años asaltando en transporte público, asaltando en la calle, despojándote de tus pertenencias. Vemos niños pequeños que son berrinchudos, que son desobedientes, que no respetan a sus padres. Pero detrás de esos niños que son, o de esos adolescentes que son delincuentes, de esos niños que son desobedientes, hay un padre y una madre que están distraídos. Nos estamos distrayendo por otras cosas que no son importantes. Nos está distrayendo el fútbol, el deporte, la convivencia con los amigos, nuestro trabajo, las cosas que queremos lograr, todas esas cosas materiales por las que estamos tratando de alcanzar. Todo eso nos está desviando de ese primer propósito que Dios dio a la vida de cada uno de nosotros, que es nuestra familia. No nos dejemos distraer, hermanos, por el enemigo, porque él siempre ha usado un arma muy poderosa y que, por cierto, le ha sido muy eficaz. Es la distracción. Porque pone enfrente cosas que sabe que nos van a llamar la atención, cosas que sabe que nos van a deslumbrar. Y nosotros cooperamos porque somos muy fácilmente distraídos. Fácilmente nos dejamos llevar por otras cosas, hermano. Entonces Satanás está distrayendo a personas para que no lleguen a su propósito divino. Porque la palabra lo dice que el enemigo vino para matar, para hurtar, para destruir. Y eso es lo que él quiere hacer en tu vida y en mi vida, si lo permitimos. Leí Génesis porque Eva fue distraída por la serpiente. Satanás va a tratar de destruirnos a toda costa. Y lo que está utilizando es la distracción. ¿Cómo nos distrae? Con muchas cosas, poniéndonos cosas materiales enfrente que sabe que nos gustan. Ya lo mencioné, todas esas actividades que nos llaman la atención las está poniendo enfrente de nosotros. Nos está distrayendo a través de nuestros sentidos. También por eso leí la porción de Proverbios, hermano, porque ahí se hablaba de la vista, se hablaba del oído, que son parte de nuestros sentidos, de esos sentidos de los cuales Dios nos proveyó para que nosotros tuviéramos comunión con Él, no para que nos distraigamos. La serpiente distrajo a Eva a través de la vista, por medio de la vista.
Dice la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Estaba distrayendo a Eva por medio de la vista. Eva vio el fruto y determinó que era agradable para la vista. Ahí empezó el problema. Cuando ella vio que era agradable a la vista. ¿Qué estamos viendo, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos sido distraídos por lo que vemos? ¿Qué nos está poniendo el enemigo enfrente? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos leyendo? ¿En qué estamos enfocando nuestra vida? ¿Cómo está nuestra mirada? ¿En qué estamos enfocando esa mirada? Debe de ser únicamente en Dios, en donde la deberemos de tener enfocada. Y ya dije que utiliza nuestros sentidos. También utilizó el oído de Eva para poderla distraer, para poderla seducir. Por eso utilicé este pasaje de Génesis. Ya anteriormente en otro mensaje de seducidos lo había utilizado, pero ahora quiero darle un enfoque diferente para el mensaje de qué es lo que nos está distrayendo, hermanos. A través de los oídos la estaba distrayendo. La palabra dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás la sedujo a través de las palabras. Le endulzó el oído a Eva como nos puede estar endulzando el oído a ti y a mí en este momento. Dios quiere que dejemos de escuchar otras cosas que no son edificantes. Quiere que dejemos de escuchar otras voces, otros sonidos que pueden ser agradables para nosotros. Pueden ser agradables para nuestros oídos, pero debemos enfocar también nuestro oído en un solo sonido que es importante en la vida de nosotros, que es la voz de Dios, que es su palabra que está escrita en la Biblia. ¿Qué podemos estar oyendo en este momento? Podemos estar oyendo las voces del mundo que nos llaman, que nos dicen, ven, diviértete, desenfócate de Dios. Vive la vida. Eso es lo que podemos estar escuchando. Podemos estar escuchando las voces de falsos maestros, de aquellos que están torciendo la palabra de Dios, que no enseñan la sana doctrina y que están utilizándola para obtener un propósito personal. Y eso no es lo que Dios quiere que escuches. No quiere que te distraigas escuchando esas cosas. ¿Cómo distrajo a Eva y cómo nos va a distraer a nosotros? Por medio de nuestros gustos y nuestros deseos. Él sabe lo que nos gusta. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y esto es el punto. Y lo vio codiciable, dice la palabra. Ya lo estaba deseando. Ahí empieza el problema. Cuando lo que vemos, lo queremos, lo deseamos, lo vemos agradable, lo vemos codiciable, lo queremos tener. Entonces lo vio codiciable, tomó el fruto y lo comió. Ahí está el problema. Satanás nos va a distraer con todas esas cosas que son codiciables a nuestra vida. Sabe cuál es nuestro talón de Aquiles, sabe qué es lo que nos gusta, sabe qué es lo que nos puede desviar del real propósito y del divino propósito de Dios. ¿Sabes? El enemigo tiene una estrategia bien armada y que es muy efectiva para él. Y consiste en 3 sencillos pasos. El primero es la atracción. Te atrae con todo eso que sabe que a ti te gusta. Esa atracción te va a llevar a estar distraído, a estar descuidado,
a dejar de orar, a dejar de leer la palabra de Dios, a dejar de tener comunión con nuestro Dios. Nos está distrayendo. Y una vez que estemos distraídos, entonces nos va a destruir. Entonces primero nos atrae con algo que nos gusta, después nos distrae o hace que nos desenfoquemos y termina destruyéndonos. Hay 3 áreas en las que nos está distrayendo Satanás. 3 áreas de nuestra vida en la que está trabajando para que nos desenfoquemos. Una de ellas es que nos distrae de la palabra de Dios. La serpiente le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba cuestionando la instrucción que Dios les había dado. Estaba poniendo en entredicho, en tela de juicio la palabra de Dios. Como pueden estar poniendo en entredicho y en tela de juicio la palabra de Dios otros falsos maestros, las cosas del mundo pueden estar haciendo que dudemos de la palabra de Dios. Eso hizo que Eva dudara de las instrucciones que Dios les había dado. Eva ya estaba dudando de la palabra de Dios. Las escrituras tienen promesas para todos nosotros, pero ¿sabes? También tienen instrucciones que hay que seguir para lograr esas promesas. El problema es que actualmente hay gente a la que le fascina, le encantan las promesas cuando les hablan de las promesas de Dios, pero no quieren escuchar las instrucciones que Dios está dando. Y cuando no escuchas las instrucciones de Dios, ¿sabes qué va a pasar? No va a llegar esa promesa a tu vida. Satanás vino y atacó en la instrucción que Dios les había dado. Eva sabía la instrucción que Dios había dado de que no comieran de ese árbol. Sí sabía la instrucción y cayó, también cayó. Entonces, el hecho de que sepamos las instrucciones de Dios no quiere decir que las vamos a acatar. Eso pasa cuando no estamos enfocados en un propósito. Recuerda que el diablo sabe más Biblia que muchos de nosotros. ¿Y por qué crees que sabe mucha Biblia? Porque si no la supiera no podría atacar a los hijos de Dios, no podría estarnos distrayendo. Es por medio de la palabra donde nos ataca. Por eso debemos de estudiar la palabra de Dios, por eso debemos de aprender y conocer cada día más de Él. Por eso debemos de tener una sana doctrina en la iglesia como la que tenemos aquí. Porque la doctrina que se enseña en cada una de las iglesias va a determinar el tipo de iglesia que es. Si se enseña una sana doctrina, es una iglesia sana. Si se enseña una doctrina torcida, pues será una iglesia torcida, no hay de otra. Por eso debemos de estar agradecidos de que a nosotros se nos enseña una sana doctrina y tenemos una iglesia sana también, hermano. Tendríamos que alegrarnos y darle gloria a Dios por esta situación. Pero hay gente que está confundida el día de hoy porque no conoce esas instrucciones, porque no se le enseña bien. Porque el enemigo está todo el tiempo tratando de que la palabra de Dios no llegue a tu vida. Porque el enemigo en este momento te está distrayendo. Porque en este momento tal vez ya te aburriste, ya se te hizo largo el mensaje. O porque en este momento ya estás pensando en algo que dije mal o en algo en lo que no estás de acuerdo. Y hay gente que está escuchando un sermón en el templo y está cabeceando, está durmiendo porque el enemigo está atacando, no quiere que llegue la palabra a ti. Y si estuviste atento y fuiste de los que estuvo muy, muy despierto y todo, cuando salgas vas a volver a ser atacado, porque entonces no va a permitir y no va a querer que lo lleves a la práctica, todo lo que aprendiste en la iglesia. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino,
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Eva sabía las instrucciones y se distrajo, se dejó confundir de las instrucciones de Dios. Debemos de tener nuestro oído muy atento, hermano. El diablo también te distrae de la responsabilidad que Dios te dio. La palabra dice que ella tomó del fruto y comió, y no solamente comió ella, sino también comió, le dio de comer a su marido. Entonces Eva no estaba sola. ¿Quién estaba con ella? Adán estaba con ella. ¿Y a quién se le había dado la responsabilidad de no comer del árbol? Dios se la había dado directamente a Adán. Y él no cumplió con esa responsabilidad. Debió haber, no sé, me imagino que debió haber reprendido a Eva, debió haberla regañado, debió haberle dicho algo y tratar de enmendar la situación. Pero no lo hizo. Hubo un silencio de Adán. ¿Cuántos varones en casa están teniendo el mismo silencio? Y están viendo que hay problema en casa y no están teniendo el valor de poner remedio a esas situaciones, hermano. Te invito a que hagas un análisis de cómo está tu casa, cómo estás llevando esa responsabilidad que Dios puso en tu vida, que es tu familia. No permitas que el diablo te distraiga de tu responsabilidad principal. Tú eres sacerdote de tu casa. Satanás nos puede distraer también. Cuando Satanás nos distrae, nos saca de la comunión con Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, fueron echados del Edén. Y así pasa. Ellos fueron echados del huerto del Edén. Y entonces nosotros, cuando pecamos, nos alejamos de la presencia de Dios. Dejamos de tener comunión con Él. Porque ya dijimos que el enemigo nos va a traer con algo agradable a nosotros, nos distrae, nos destruye. Y después, ¿cómo nos sentimos? Avergonzados. Porque no creo que haya nadie que se sienta satisfecho de saber que pecó. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos destruidos, nos sentimos como basura, hermanos. Nos sentimos muy mal, pero sabes, hay una promesa que Dios nos da, aun cuando hemos fallado. Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Hemos hablado de Adán, el cual cayó, el cual pecó. Pero hay un segundo Adán que vino y que sí venía bien enfocado en lo que tenía que hacer. Ese segundo Adán es Jesucristo. Él vino a traernos salvación, restauración. Él vino a morir por los pecados del hombre. Y Satanás sabía cuál era el propósito de Jesús y lo quiso hacer caer igual que hizo caer al primer Adán. También quería hacer caer a este segundo Adán, que es Jesucristo. Pero Jesucristo venció esa tentación y venció esa intención del enemigo de distraerlo. Nosotros también podemos hacerlo. No vamos a llegar a la altura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. No, hermano, no vamos a ser perfectos. Pero sí podemos caminar con Cristo para llegar y vencer esas distracciones que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Satanás tentó a Jesús en el desierto. Y ese pasaje está en Mateo 4, del 1 al 11, que no voy a leer porque nos vamos a tardar más, pero tú lo puedes ver en casa. Solamente quiero hacer énfasis en las respuestas que Jesús dio a cada tentación que Satanás ponía frente a él. En el versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene un segundo intento de Satanás y contesta Jesús en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Viene un tercer intento por parte de Satanás.
¿Y qué contesta Jesús? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús no se distrajo, y no se distrajo por amor a ti, por amor a mí. Él no se desenfocó. Él tenía bien puesta la mirada en lo que quería hacer, y esa era la redención para todos nosotros, hermanos. Jesús venció esa distracción que quiso hacerlo, y así podemos hacerlo nosotros. Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Maestro, y debemos de aprender de Él ciertas cosas como estas. ¿Cómo podemos vencer la distracción que el enemigo quiere traer a nuestra vida? Como Él lo venció en el desierto, enfocándonos primeramente en las Escrituras. Jesús se enfocó en las Escrituras, y Jesús era el Verbo hecho carne. Él mismo era la palabra de Dios. Y Él pudo haberle dicho a Satanás con otros argumentos que se fuera, que no lo molestara, que Él era Dios. Sin embargo, nos deja una enseñanza, porque cómo respondió a todas esas tentaciones por medio de la palabra. Y por eso leí esos versículos diciendo: escrito está. Dios habló con Adán, habló con Abraham, con Moisés, con muchos personajes de la Biblia, pero también nos dejó su palabra escrita para que nosotros la conozcamos y para que nosotros sepamos cómo vamos a enfrentar la tentación que el enemigo está poniendo frente a nosotros para distraernos. Tú vencerás a Satanás desde lo que está escrito, no hay otra manera. ¿Cómo lo vamos a enfrentar si no conocemos la palabra de Dios? Si no conocemos lo que está escrito, entonces, ¿cómo vamos a poder atacarlo? ¿Cómo vamos a poder defendernos de esos ataques? Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos tener muchos problemas en nuestra vida, hermano, que nos están distrayendo y desenfocando. Problemas en nuestra familia, problemas financieros, falta de dinero, falta de salud, enfermedad. Estamos viviendo tiempos complicados con esta pandemia del COVID, en los cuales la enfermedad nos está atacando y nos está distrayendo. Tribulaciones en nuestra vida, pero debemos enfocarnos en lo que está escrito. Eso trae promesa a nuestra vida, hermano. Toda nuestra vida va a ser bendecida si nos enfocamos en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Otra manera de no desviarnos es teniendo comunión con el Espíritu Santo. La Escritura menciona que Jesús fue tentado por Satanás, pero Jesús tenía el Espíritu Santo de su lado, como tú y yo lo tenemos. Por eso nos lo dejó, por eso lo envió, para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos aconseje. Por eso debemos de oír la voz del Espíritu Santo todos los días. Por eso debemos de pedir llenura del Espíritu Santo día a día, para poder ser aconsejados de manera correcta y enfrentar al enemigo que nos está atacando, que nos está queriendo desviar de nuestro propósito, hermano. Debemos de tener comunicación con el Espíritu Santo, comunicación y comunión, escuchar qué está hablando a nuestra vida. Si estamos llenos del Espíritu Santo, no nos vamos a distraer. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a escuchar su voz. Cuando dejamos de escuchar su voz, ahí está el peligro. Necesitamos más comunión y comunicación con el Espíritu Santo. Con este punto termino. Para no dejarnos distraer, debemos de establecer nuestras prioridades. Jesús sabía cuál era su prioridad. Tenía muy claro que Él venía a salvar al mundo del pecado.
Él tenía muy claro que nos quería salvar a ti y a mí, hermanos. No se desvió de su objetivo. Su prioridad era agradar a su Padre, cumpliendo la misión a que lo había mandado. Cuando tú te distraes y tus prioridades están al revés, no hay de otra. Tu vida va a estar al revés. No puede ser de otra forma. Y hay gente que tiene sus prioridades al revés, pero quiere que Dios le arregle la vida. O sea, eso no puede ser, hermano. Cuando no has sido capaz de poner a Dios en primer lugar en tu vida, no puedes pedirle a Él que solucione tu vida. No cambies las prioridades por trivialidades. Las prioridades son cosas importantes, las trivialidades son cosas que no son importantes. Una trivialidad, redes sociales, televisión, tiempo con los amigos, todas esas cosas son trivialidades. ¿Cuánto tiempo le estamos invirtiendo a eso? ¿Y cuánto tiempo le estamos invirtiendo a las prioridades? A la lectura de la palabra, a la oración, a la comunión con Dios, al conocimiento de su palabra. ¿Cuánto tiempo? Y yo no estoy diciendo que sea malo ver televisión, ni que sea malo tener reunión con amigos, no. Aquí lo importante es administrar de manera correcta las cosas que son prioridad y las que son triviales. Es lo único. Dios debe ser primer lugar en nuestra vida. Eso es lo verdaderamente importante. Termino con una frase que escuché de un predicador que dice: si tu prioridad es lo trivial, tu destino será mortal. Si tu prioridad es lo espiritual, tu destino será una vida sobrenatural. ¿Cómo quieres que sea tu vida, hermano? No te desenfoques. Jesús se enfocó en tu salvación y en mi salvación. Enfoquémonos, no nos distraigamos de su palabra. Vayamos creciendo en la palabra de Dios, en la comunión con Él. Atento, hermano, no distraído. Muchas gracias. Dios te bendiga. Abre tus cielos hoy, Señor, sobre nosotros. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Señor. Cielos abiertos para tu pueblo. Hoy por todas partes siento el llamado. Que pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados. Ya ven, es el clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor.
sentir y el hambre ver en mí. Sabes que anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón, escucha mi clamor. Abre los cielos hoy, 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 abre los cielos Saludos a todos, queridos hermanos de la Iglesia de Benecer. Los extraño y este día estoy feliz porque me han invitado a estar compartiendo aquí la palabra de Dios. Para mí es un gusto, es una bendición y esperemos que sea también para ustedes una bendición la guía del Espíritu Santo. El tema de hoy es distraídos. La palabra distraídos tiene muchos significados que se aplica a las personas según su edad. Personas que se enfocan, personas que pueden caminar directo hacia un objetivo y alcanzarlo de inmediato. Pero también la persona que no es atenta y por lo tanto es distraída, se consiguen muchos problemas porque no alcanza a llegar rápidamente a donde quiere, comete errores, daña a otros, se equivoca. Si es un viaje el que tiene que hacer, quizá va dando vueltas por doquier y no alcanza a llegar temprano y a tiempo a donde debe. Si es una carrera profesional, quizá reprueba por no estar atento, por no estar enfocado, por no estar seguro de lo que quiere para dedicarse en cuerpo y alma. Veamos qué dice la Biblia acerca de estos descuidos. Colosenses 3 del 1 al 2 dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Me gusta cómo el apóstol Pablo habla de cosas muy sencillas, pero muy prácticas, porque el Hijo de Dios ha sido llamado para heredar el reino de los cielos, y para obtener esa herencia, ese premio, ese galardón, se necesita estar atento y no distraído. El propósito de este sermón, hermanos, es que nos tengamos la convicción para ser atentos y dedicados a alcanzar la estatura que Dios nos demanda para servirle. Las personas, como les digo, forman su carácter en base a enseñanzas, a principios, a costumbres, disciplinas que en la casa o en la escuela las aprenden. Pero según el grado de aplicación en la vida práctica, se puede decir que una persona tiene excelencia. Hay doctores excelentes, hay ingenieros excelentes. Acá en Ecatepec el puente de fierro lo hizo el mismo arquitecto que hizo la Torre Eiffel. Yo no lo sabía, pero es algo maravilloso. ¿Cómo alcanzaron la excelencia? Las cualidades que tiene la gente atenta, cuando queremos evaluarlas, tenemos que ver sus resultados. Tenemos que ver si logran sus objetivos en la vida social, profesional, también espiritual. Podríamos examinar a dos personas que tuvieron la misma influencia, con los mismos maestros, en la misma escuela, procedentes de la misma sociedad, pero encontraríamos grandes diferencias en los resultados de uno y de otro.
El que se distrajo al recibir la preparación, la enseñanza, generalmente cometerá muchos errores, no podrá llegar a la excelencia. Pero el que se aplica, repasa, corrige su actuación, poco a poco llega a tener los resultados de esa excelencia y recibe diplomas, galardones, trofeos. Ser distraído equivale a ser descuidado, olvidadizo, irresponsable, negligente, necio, despistado, desprevenido, incumplido, y etcétera, etcétera. Por el contrario, no ser distraído equivale a una persona cuidadosa, meticulosa, que recuerda las cosas importantes, es responsable, se ubica y sigue una meta hasta que la alcanza. La persona atenta es cumplidora, se previene para cualquier falla con un plan B. El distraído también se caracteriza por apartarse, desviarse, pasar de largo de un objetivo propuesto. Por el contrario, el que no es distraído sigue su plan, un camino sin desviarse de él, y sabe cuando está próximo a su meta y se enfoca para poder llegar con efectividad. El que es atleta en las carreras requiere que, si quiere ser campeón en su disciplina o hacer un buen papel, prepara su práctica, se ejercita, come bien, duerme bien, evita lo que le quita efectividad para ser mejor atleta. Evita los vicios, no fuma, no bebe, las malas influencias. Se junta con otros que llevan una buena disciplina. Practica de acuerdo con la exigencia de su especialidad. Si debe recorrer una carrera de 50 kilómetros, debe practicar por lo menos 10 kilómetros diarios, 20 kilómetros cada semana y 50 kilómetros cada mes. Esto hasta que ocurre la carrera real, y siempre está mejorando sus tiempos para mantener ese récord que ya posee. También los estudiantes deben aplicarse al estudio, a las prácticas, a los exámenes, y siempre deben ir de menos a más. Pero se requiere disciplina y motivación para permanecer con el ánimo y poder ser ganador, o estar en los primeros lugares de lo que se busca competir y no distraerse. ¿Qué nos proponemos con este mensaje, hermanos? Debemos ver que Dios quiere obreros que atiendan la mies. La mies es grande, pero necesita personas consagradas y dispuestas para esta labor. Debemos responder a su llamado como hizo Isaías y decirle: heme aquí, envíame a mí. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué ventaja tiene enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? ¿Habrá alguna ventaja? Para eso vamos a abordar el tema en algunos puntos que les voy a ir mencionando. El primero es: ¿por qué decimos que hemos sido resucitados con Cristo? Como dice ahí Colosenses 3. Dios está llamando a la humanidad a reconciliarse con el Creador, pero pocos responden a este llamado. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, nos desviamos y nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin embargo, la gracia de Dios se ha manifestado en su Hijo Jesucristo para salvación. Y cuando alguien atiende a la invitación de Cristo, se arrepiente, se convierte en hijo de Dios por la fe en Jesucristo, es justificado gratuitamente por su gracia, es redimido. Es decir, Cristo paga por nuestras culpas con su sacrificio santo. Entonces somos resucitados con Cristo en su cruz, en su tumba, de donde Él salió con el poder del Espíritu Santo al tercer día y se levantó. Entonces somos renacidos en su Espíritu. Esto es maravilloso, hermanos, porque el viejo hombre que antes estaba viciado vuelve a nacer una nueva criatura, espiritualmente hablando. Y como nuevas criaturas, Dios nos revela su voluntad. Su voluntad es la palabra de Dios y la voz del Espíritu. Entonces dejamos de hacer las cosas que nos hacían vivir en muerte o estar en muerte,
Los pecados que antes cometíamos ya no los practicamos, porque ahora somos hechura suya y le agradamos con buenas obras de gratitud por su amor por nosotros y por su ayuda que cada día nos da para buscarle y seguirle y permanecer en novedad de vida. Punto número 2. ¿Por qué no conviene mirar a las cosas terrenales que buscábamos cuando estábamos muertos en nuestros pecados? Cuando vivíamos sin Cristo, hacíamos lo que nuestro amo anterior, el diablo, nos enseñaba y nos exigía. Cómo vivir en la carne, en delitos, en pecados, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, viciado conforme a los deseos de la carne, engañosos, desechando la mentira. No deis lugar al diablo, no hurtes más, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, no contristéis al Espíritu de Dios. Quítese la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia, pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, ni palabras deshonestas, necedades, truanerías, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mejor reprendedlas. Despiértate y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis en vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Punto número 3. ¿Qué encontramos en las cosas que están arriba? ¿Qué hemos alcanzado? Quienes hemos alcanzado la salvación en Jesucristo. San Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesucristo estaba hablando de afanes por la comida y por la vestimenta, pero Dios conoce que tenemos necesidad y sabe atender a sus hijos. Así como alimenta a las aves y viste a las flores, así atenderá nuestras carencias. Buscar el reino de Dios es dejar que Dios obre en nuestras vidas para beneficio de otros. Quiere usarnos como sus manos, sus pies, para llevar salvación y vida a los pecadores, a los que han caído en necesidad. En estos tiempos en que el trabajo escasea y la enfermedad ataca a la población, tenemos la oportunidad de testificarles de lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Nos ha regenerado, nos ha llenado de toda clase de bien, nos ha dado vida abundante. Ahora debemos compartir este beneficio a quienes nos rodean, y un día, cuando lleguemos a su presencia, Él nos dirá: venid benditos, y nos pondrá a la derecha. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí me lo hiciste. Pero a los de la izquierda los maldecirá y ordenará que sean echados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, por no haber atendido a uno de estos pequeños, y ni a él se lo hicieron. Es conveniente que nos esforcemos en atender a este llamado y no errar el blanco. Es claro que todos queremos estar a la derecha del Señor y no a la izquierda, con sus enemigos. No dejemos que otras cosas menos importantes nos desvíen de este propósito de servir a Cristo con amor. Siguiente punto. ¿Tiene importancia la estatura que poseemos para alcanzar nuestras metas espirituales? En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos invita a andar con dignidad de la vocación a la que fuimos llamados, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ya que a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A unos constituyó ministros para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, que es la cabeza, como miembros de su cuerpo, recibiendo crecimiento para edificarnos en amor. Es verdad que los bebés son hermosos y quién no quiere arrullar un bebé y cuidarlo y jugar con él, pero es triste ver cuando un bebé no crece, está enfermo, raquítico, no come. Eso es muy triste porque no crece. Cuando conocimos a Cristo éramos como bebés. Teníamos que alimentarnos espiritualmente y crecer. No podemos permanecer niños todo el tiempo. Debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esto requiere tiempo y práctica para caminar y luego correr y ayudarnos mutuamente para crecer en amor. Pero si perdemos de vista el objetivo, que es Cristo, podríamos crecer mal o con defectos, y quizá tendríamos que caminar cojeando. En Hebreos 12:13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así es de que si alguno hemos estado cojeando al caminar hacia Dios, digámosle: Señor, voy a hacer mi camino derecho para seguirte y encontrarte. Él nos va a sanar y nos va a quitar todos los defectos. Lo cojo no puede producir, nos puede producir más defectos como jorobas, dolores, etcétera. Mejor atendamos esta invitación de la palabra para crecer y ser más útiles en la edificación del cuerpo de Cristo. Siguiente punto: ¿qué es la mies? ¿Y por qué se requieren obreros dignos para su atención? En Lucas 10:2, Jesucristo dijo a los 70 que envió de 2 en 2 a proclamar el reino de Dios. La mies es mucha. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ellos fueron, y Dios obró milagros en los enfermos. Liberaron endemoniados. Y fue exitosa la misión, tanto que Jesús les comentó: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se entiende que la mies son los campos sembrados, listos para cosechar. Es el mundo lleno de almas que está necesitada y sensible de oír la voz de Dios. Hoy en día la gente tiene comezón en sus oídos y nos pregunta: tú que sabes de Dios, dime, ¿cómo puedo llegar a Dios? Están los campos listos para cosechar. En estos tiempos también la mies es mucha y los obreros cada vez son menos. Han partido a la presencia de Dios muchos siervos. Algunos se preguntan: ¿y las nuevas generaciones qué harán? ¿Serán capaces de reaccionar como verdaderos siervos y ocupar el gran espacio que han dejado los valientes que han partido? Por otro lado, hay profecías del final de los tiempos que hablan de la apostasía que irá en crecimiento, y aún a los escogidos habrá quienes sean engañados por los falsos maestros que introducen falsas doctrinas. Estamos en tiempos difíciles, principio de dolores. Dios sigue llamando a verdaderos redimidos, agradecidos con su Salvador, a sumarse a las filas de su ejército. Dios sigue llamándolos, pero requiere valor, requiere que entren al reino con valor, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Ahí está la mies esperando para que los obreros vayan y cosechen, predicando y bautizando a los nuevos creyentes, discipulándolos, enseñándolos, edificando hacia el reino de Dios. Yo me gozo con los testimonios de hermanos que dicen: yo he hecho una célula en Zoom, he hecho una célula en YouTube y tengo seguidores y les explico la palabra de Dios. Gloria a Dios por el trabajo de estos siervos.
En su momento, Dios les dirá: siervos útiles fueron. ¿Qué hacer para consagrarme al servicio de Dios? Preparémonos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos alcanzó y nos restauró como hijos amados. Seamos agradecidos con aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, como dice Hebreos 12. Despojémonos de todo peso de pecado y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Considerad a Cristo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es necesario considerar el sufrimiento de Cristo, que se ofreció para rescatarnos y salvarnos, que nos despojemos de lo que nos desvía o distrae para cumplir con el llamamiento que Dios nos hace. Que no menospreciemos la disciplina que nos aplica Dios. La maldad ha crecido tanto que hasta dentro de las iglesias se había introducido un espíritu de sueño, de conformismo, que se refleja en la falta de amor por los pecadores. A pocos ya les interesaba salir a evangelizar, testificar del amor de Dios, para que tomemos conciencia. Hemos sido disciplinados, porque decía el salmista que es mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y cuando tú vienes a un templo, te das cuenta que la presencia de Dios no se ha ido. Aquí está el Señor en el templo que Él hizo, que no es hecho de obra de manos, sino es tu corazón. Eres tú el templo de Dios, y el edificio en el cual se ha consagrado al servicio de Dios. También aquí está Dios. Y también mi alma, como el salmista, anhela estar en su casa y que todos estemos juntos nuevamente. Ahora lloramos, lamentamos lo que hemos perdido por nuestra pereza y distracción. Ministerios que se han detenido, almas que se han ido a dar cuentas a Dios sin haber recibido el mensaje encomendado a la iglesia de Cristo. Decía el salmista en el Salmo 51:1: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Efesios 5:14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ya no durmamos como los demás. Levantémonos con el poder de Dios y apartémonos de nuestra vana manera de vivir. Dejemos de conformarnos a este mundo. Dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, para que andemos bajo su dirección y su luz. Su palabra es nuestra luz y nos dirige a puerto seguro. Que nos encuentre el Señor haciendo su voluntad. Y como dice San Juan 4:23: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y podemos adorar a Dios con todo lo que somos, con nuestros bienes, nuestras ofrendas, nuestras vidas. Podemos consagrarnos para su obra. Consagrarse es apartarse de lo profano para dedicarse a lo divino. Dios quiere usarnos, pero necesita que decidamos entregarnos en cuerpo y alma a su servicio. Ya no queda mucho tiempo. El Señor viene a llevar a una iglesia santa. Hagamos caso a su llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como conclusión, el ser humano está dotado de voluntad y albedrío para escoger lo bueno o lo malo. Los descuidos nos hacen escoger lo peor. La atención y el cuidado nos hacen buscar lo mejor. Hagamos como Josué cuando dijo al pueblo: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Como hijos de Dios debemos ver los problemas como oportunidades para orar, interceder y vivir en comunión con Dios, dejando que su luz nos alumbre y dirija. La palabra de Dios es la palabra que alumbra nuestro caminar. Su espíritu es nuestro consejero y ayudador en cualquier conflicto. Es mejor confiar en el Señor y no en las cosas terrenales, pues la vida llena del espíritu es victoriosa y feliz. Yo te invito, a ti que estás oyendo en este día el llamado de Dios, que atiendas ese llamado. Despiértate, levántate, entrégale tu vida. El Señor te recibe con los brazos abiertos. Ahora, si tú en este día el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón y quieres entregarle tu vida, ora conmigo y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, he sido distraído, descuidado, negligente, pero quiero cambiar. Si tú me ayudas, yo puedo cambiar para servirte mejor. Y si quieres darle tu corazón y decirle: quiero ser salvo de la ira que vendrá, perdona mis pecados, santifica mi vida, renuévame, Él lo hará. Bendito Dios, en este día te pedimos que tú, Señor, extiendas tu mano poderosa hasta el lugar donde está la audiencia. Toca sus corazones, toca sus vidas, sus mentes. Señor, toca, Señor, a la iglesia, que se levante, que despierte, Señor, y vea que eres un Dios de bondad, que eres un Dios de misericordia, que hoy nos sigues dando vida y vida en abundancia. Señor, queremos decidirnos en consagrar nuestra vida para tu servicio. En el nombre de Jesús, escucha cada oración y responde con amor y con poder, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Cantamos al que no cambia jamás, al Dios que es, que ha sido y que será por siempre. Señor y Rey, su amor es para siempre. Bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, canta, su brazo fuerte y extendido está, su amor es para siempre. La vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Gracias, Señor. En la tempestad, como en el bello atardecer, ahí estás tú, Señor. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte,
por siempre con nosotros, por siempre, por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Oh, tú no cambias jamás, Señor. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. En ti podemos confiar todos los días de nuestra vida. Por siempre. Dios les bendiga, hermanos. Como dice Ale, hemos llegado al final de otro culto virtual, un domingo más, agradeciendo al Señor todas sus misericordias, sus bendiciones, sus cuidados. Alabado sea el nombre del Señor. Muy en particular hoy, espero que se hayan gozado con el tema distracción o distraídos. Y agradezco al Señor la presencia de mi hermano Moisés Fernández, que es el secretario de nuestra iglesia. Y también pues es un buen predicador, es maestro de nuestro instituto teológico, ha sido también comisionado para abrir la obra de instrucción teológica en el Ajusco, lo cual pues terminó, gracias a Dios, con éxito, hermanos. Una familia, hermano, que siempre ha servido al Señor y que hoy no lo mencionó, pero yo lo hago por él. Mi más sentido pésame por el fallecimiento de su hermano Samuel y su familia, a las cuales mi más sentido pésame, condolencias, nuestras oraciones y nuestras felicitaciones, amén, porque el que muere en Cristo hay fiesta en el cielo, gloria a Dios, y también en la tierra, porque tenemos la esperanza viva que el Señor viene por nosotros, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, gloria a Dios, le veremos y estaremos con Él para siempre. Amados, esperando como siempre que sigamos cuidándonos. Alguno de los eslóganes que nos cuidemos para cuidar a otros, amén. Entonces mucho cuidado y precauciones. Seguimos en semáforo rojo, hay que tener cuidados, hermano. Gracias a Dios que hasta hoy, hermano, los que estamos participando en el equipo de producción aquí en la iglesia Benecer, nos mantenemos saludables, nos mantenemos bien, gracias a Dios, hermano, también por sus oraciones. Nosotros no dejamos de orar por ustedes, hermano, y esperamos pronto volvernos a ver y estar en nuestra iglesia en comunión plena, en alabanza, en júbilo, amén, y que de verdad no tengamos limitaciones, ¿va? Ojalá, hermano, que regresemos con toda esa libertad a cantar, a orar, a gritar, a llorar, gloria a Dios. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y torrente de delicias a su diestra para siempre, aleluya, y en su casa todo proclama su gloria. Pronto, hermano, oremos al Señor, que pronto ya podamos tener esa libertad, hermano, para estar en la casa del Señor, y no solamente en nuestra iglesia, sino todas las iglesias, todas las congregaciones, todas las denominaciones cristianas, alabando y adorando al Señor en esta
nueva realidad. ¿Cuál nueva? Que somos de Cristo más llenos que nunca, aleluya. Así que de parte de mi hermano Ale, un saludo, de parte de nuestra hermana Lisbeth, que como ya lo he comentado, es una de las mosqueteras, así que trabaja, sirve, ayuda, es una gran bendición. De mi hijo David en las cámaras de video, de audio. Muchas gracias, David, también por tu trabajo, que ya vamos a llegar a 1 año, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a salir de esta pandemia en el nombre de Jesús. Hermanos, un saludo, un abrazo, hermanos, esperando se estén gozando y que pronto nos podamos volver a ver. Por ahora, un abrazo virtual muy cariñoso, hermano. Sean felices, familia Ebenecer. Sean felices, familia de Dios, de todas las iglesias, pastores que nos ven, que nos oyen. Saludos a la Florida, allá a la familia de mi hermano Abel, a mi hermano Martín. Saludos a Garland, Texas, allá a nuestro hermano Josué Hernández Beltrán. Saludos, hermano, a Los Ángeles, hermano Tony Álvarez. Y así, hermano, a otros que nos han visto y se han comunicado con. No dejen de darnos su mensajito, un saludito, díganos que les gustó, aunque sea, hermano, ¿cómo le diré? Que nos ayuda a saber que usted está allí del otro lado de las cámaras y que nuestro trabajo como el que usted hace, hermano, nos es una gran bendición, edificándonos unos a otros en el amor de Dios. Dios los bendiga, feliz fin de semana, paz de Dios a sus corazones.